Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo aquí en mi invitado en el estudio, abogado Juan Carlos Aguilar. ¿Cómo está usted? De ASJ. Un gusto, Ramón. Un saludo a la audiencia, un saludo a Aníbal Calix también que nos acompaña y esperemos aportar en su programa. Ingeniero Aníbal Calix, es un gusto tenerle aquí en el programa. Buenas tardes. No, igualmente siempre para mí un gusto estar en tu programa y de igual manera un saludo a Juan Carlos, que es uno de estos jóvenes que obviamente continúan por esa ruta de luchar contra la corrupción y la impunidad en nuestro país que tanto necesitamos. Perfecto, comienzo con usted. Estamos bien perfilados, técnica, logística y también jurídicamente para las elecciones del 2025. Bueno, estamos perfilados exactamente igual como hemos estado perfilados en las últimas 3, 4 elecciones, tanto jurídicamente como en función de procesos, como en función también de los procesos de contratación de las compañías que van a estar involucradas. Desafortunadamente, esto no es un buen augurio. Porque al final, si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a tener los mismos resultados. Esperamos, porque todavía se puede, pero esperamos que se hagan algunos cambios, que se hagan algunos procesos para asegurarnos que tengamos mejores resultados. Pero sí tenemos que ser claros que no tenemos cambios en la ley electoral, no tenemos tampoco cambios en los procesos, no tuvimos cambios en la forma de elegir a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Entonces estamos bajo la misma ruta que hemos recorrido en los últimos procesos electorales. Qué feo pensar así, ¿verdad? Qué feo pensar así, pero con lo que tenemos vamos a elecciones y aquí lo que nos debe importar es que vamos a elecciones, abogado Aguilar. De acuerdo, y bueno, como decía Aníbal, es una realidad, al final de cuentas, lo que estamos viviendo, ¿no? Con respecto a la parte jurídica. Hubo reformas electorales a la carrera en el 2021, Sí. que inclusive fuimos a primarias con la antigua ley electoral y a generales pues con esta nueva ley electoral. En temas presupuestarios, pues también no hay un par de inquietudes, a pesar de que sí hay una disponibilidad financiera para ejecutar algunas de las acciones. El presupuesto fue aprobado en un primer momento, presupuestado o visualizado en un presupuesto ordinario o en el presupuesto general de la República. Son 324 millones de lempiras los que se les iba a asignar para el 24 y para el 25. Sin embargo, en agosto de este año hubo una aprobación del presupuesto especial a 1.492 millones, de los cuales la semana pasada y se hizo un desembolso de 792 millones, pero todavía hay 700 millones pendientes. Obviamente hay algunas dudas al respecto porque no se esclarece qué cantidad de ese dinero está destinado para el año 2024, cuál para el año 2025 y también cuál va a ser la forma para ampliar ese presupuesto para elecciones generales y no tener los mismos problemas que hemos tenido este 2024 con el tema de los retrasos, porque como le decía originalmente, presupuestado en el presupuesto general de la República son 324 millones de lempiras los que hay hoy por hoy para el 2025. Sin embargo, en esa línea 449 nos ha manifestado personas de finanzas, hay un bolsón no destinado cerca de 2.400 millones para temas electorales también. Ahora, ya vamos a hablar de ese tema de presupuesto porque nos interesa y ya se lo voy a presentar en pantalla, amigo televidente, ya se lo voy a presentar en pantalla, es lo que usted mira ahí al fondo, pero ya se lo voy a presentar full pantalla para que vayamos analizando gasto por gasto de los 1.492 millones de lempiras que se aprobaron en agosto de este año. Cumplirá con el calendario electoral, buscarán ampliación presupuestaria en el Congreso Nacional de la República, ya lo vamos a analizar, pero bueno, ya está contratada la TREP. ¿Quién va a manejar la TREP? Ya está, creo, también buscando la empresa que va a manejar la biometría. Ahora, la tercera empresa que va a manejar la auditoría, me interesa, Aníbal, por favor, que hablemos de esto, porque es la empresa que va a estar vigilante de cómo opera biometría y cómo opera TREP. Por favor, su reacción. Bueno, en este sentido, y creo que aquí tenemos que actuar y evaluar desde la lógica. Vamos a ver, esto es una contratación de un servicio que realmente recae en que nosotros establezcamos en este contrato. Y si nosotros le establecemos tanto al que nos va a brindar cualquiera de esos servicios, lo más importante son esos términos de referencia, lo más importante son todas aquellas cláusulas que se establecen en el contrato y que salen del contratante, que en este caso es el Consejo Nacional Electoral.
Entonces, nosotros debemos de asegurarnos que ese contrato lleve los procesos, primero del que va a ejecutar, pero que lleve los procesos de transparencia necesarios, los procesos de seguridad necesarios. Y cuando hablamos de auditoría, la auditoría debe de ser no solo pasadas las elecciones, debemos de tener un proceso de auditoría que sea antes, durante y después del proceso electoral. Y esto también se involucra dentro del proceso de implementación de todos aquellos sistemas que van a estar involucrados. Esto no es ningún secreto, no es una cuestión que solo se utiliza en el ámbito electoral. Cuando usted va a hacer cualquier tipo de instalación a nivel institucional, a nivel empresarial, de cualquier sistema, usted tiene todas esas salvaguardas con las cuales se establecen contractualmente para que de esa manera podamos nosotros también tener responsables de cada una de estas acciones y tener también a quién supervisar y a quién darle seguimiento. Así que hay que hacer énfasis, hay que apoyar obviamente al Consejo Nacional Electoral, pero la clave está en todo lo que nosotros establezcamos en cada uno de los contratos para con cada una de las empresas que nos van a brindar un servicio. La misma pregunta para usted, porque hay una tercera empresa que entra en juego, que es la que va a hacer la auditoría, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas, y ahí es parte también del trabajo, como decía Aníbal, que puede o que debe desarrollar, mejor dicho, el Consejo Nacional Electoral a través de la formulación de estos términos de referencia. Y a partir de ahí ser bastante puntual, ser bastante específico y llegar a qué líneas, identificar qué líneas son las que debe de auditar esa empresa o en donde se le debe prestar mayor atención y mayor énfasis. Hay que recordar que está el TREP, hay que recordar que está la parte biométrica, que inclusive aquí, y esto es uno de los elementos también importantes de las cuestiones que va a auditar también esta empresa, donde tenemos que recordar que fuimos a primarias el año pasado sin TREP. Luego vamos a generales con TREP y en donde se adquieren 19,000 elementos biométricos, que esos son los que hay hoy por hoy. Pero como no hemos ido con esa biometría todavía a elecciones primarias, el Consejo Nacional Electoral o debe de comprar nuevos lectores biométricos o debe de rentarlos, porque hay que recordar que van a haber al menos 3 mesas electorales para las personas cuando vayan a votar precisamente a las urnas por distintos partidos políticos. Tenés que comprar 6,800, ¿cómo se llama? Dispositivos biométricos. ¿Sí? Para completar el total de 25,000 que se van a utilizar en primarias a los 3 partidos políticos. Para los 3 partidos políticos, sí, porque está ese déficit o esa cuota que queda pendiente precisamente porque como no fuimos a elecciones primarias con esos resultados o con la implementación de ese sistema biométrico, hoy por hoy vamos a un escenario nuevo en donde se va a utilizar el biométrico y obviamente hay que comprarlo. Y escuchaba yo a la consejera presidente decir en algún momento que están valorando la posibilidad si se compran o solamente se rentan para esta parte de elecciones primarias e ir con esos otros 19,000 para elecciones generales. ¿Habrá necesario contratar una empresa nueva que maneje esta biometría, Aníbal, o el CNE puede capacitar personal? Yo considero que, vamos a ver, en el momento en que estamos, realmente tiene que contratarse una compañía. Si nosotros lo vemos desde el ámbito de la necesidad, del tiempo, de la disponibilidad, también hasta de recursos y del tener, como lo hace uno también en la empresa privada, ¿verdad? De considerar toda esa carga si uno lo quiere adquirir y si tiene el tiempo para capacitar las personas. Entonces, en mi opinión, ya estamos nosotros a muy corto tiempo. No considero que va a haber lo suficiente como para poder entrar en un proceso de selección de personal, de capacitación de este personal, de ver cuál es el equipo que se va a adquirir. Entonces, aquí volvemos a las cuestiones del tiempo, que cuando usted se empieza a tomar este tipo de decisiones tan cerca del proceso, usted se limita a las opciones que tiene, porque ya la premura es realmente el principal criterio que usted tiene tiene que cumplir. Y aquí es donde volvemos al punto de que seguimos haciendo lo mismo y esperamos resultados diferentes. Para nadie es un secreto que nosotros íbamos a ir a elecciones en el 2025. Mire, si realmente nosotros queremos hacer un cambio en nuestro país, el Consejo Nacional Electoral debe de empezar a trabajar con 3 años de anticipación y a este punto deberíamos de tener un sistema que ya se ha aprobado con sociedad civil, que ya se ha aprobado en elecciones de otros gremios, que ya se ha implementado
y realmente nosotros vamos a ir a trabajar con algo que ya sabemos cómo funciona. Pero aquí estamos cada 4 años Ujú. volviendo a inventar la rueda y volviendo a probar equipos, a ni siquiera saber si los vamos a adquirir, los vamos a comprar o los vamos a rentar. Estos son el tipo de situaciones que tenemos que Sí, señalarlo porque tenemos que mejorar. perfecto. Voy a la primera pausa y ya regreso en Día Político por TSI. Continuamos en Día Político por TSI. Póngame en pantalla, por favor, el desglose de gastos que se va a tener en estas elecciones primarias en marzo del 2025. Ahí está, mire, abogado Aguilar. Por ejemplo, aquí hay datos que son importantes. Vamos a decir un poquito más abajo. El punto 14, transporte electoral, 57 millones de lempiras, ¿verdad? Sí. Sí. También viene aquí la transmisión de resultados electorales preliminares, que son 319 millones de lempiras, pero la oferta fue de 13 millones de dólares. Significa 25 millones de lempiras, 325 millones de lempiras. Aquí tendrá que buscar Sí, más recursos. sí, justamente eso es lo que conversábamos en algún momento con la consejera también. Y una cosa es la adjudicación, pero luego también esa cuestión tiene que pegar con el tema del presupuesto. Entonces, obviamente, antes de firmar el contrato van a tener que negociar con esta empresa. La diferencia realmente no es gran cosa. Entonces, creería yo que sin problema van a llegar a un acuerdo con la empresa para el tema de echar a andar el TREP Sí. y con esos lineamientos presupuestarios. Correcto, porque, repito, Smartmatic Smartmatic. adjudicó en 13 millones. Ujú, Esta fue la oferta. De dólares, sí. 13 millones de dólares, que significan unos 325 millones de lempiras. Pero aquí está en el presupuesto de los 1.492 aprobados en agosto de este año, 319 millones de lempiras. Aquí está el sistema biométrico, mire, Sí, ahí está 74 millones de lempiras. que es para dos cosas. Uno, porque hay que ver el tema biométrico, uno como el dispositivo, ¿no? Donde usted coloca la huella, pero también hay que ver que ese dispositivo debe estar enlazado a un software. Ese software es el que lo tiene en casa matriz prácticamente, que es el Consejo Nacional Electoral, y es el que permite a través de la ciberseguridad también evitar, por ejemplo, que personas voten dos veces o que se intente manipular el lector biométrico. Es decir, es el que le da la funcionalidad y lo enlaza alrededor de las diferentes juntas receptoras de votos alrededor del país. Entonces significará, ajustará estos 74 millones, Aníbal, para la contratación de los 6.800 aparatos biométricos. ¿O cree que se va a seguir con la idea mejor de rentarlos? Bueno, la verdad es que en determinado momento esto tiene que ser una decisión realmente Sí. técnica en función de la tecnología y más en los últimos tiempos es bien riesgoso también adquirir tecnología si uno no tiene el conocimiento de qué tanto tiempo le puede durar de manera viable, porque tenemos tanta actualización que entonces ahí es donde entramos en algún problema. Pero estas son las decisiones que tienen que tomarse con tiempo y volvemos. Y aquí no quiero ser tan reiterativo, pero vemos nosotros cómo el proceso de toma de decisiones, el proceso administrativo de gestión se ve complicado cuando estamos contratiempo. Pero al final y en cuestión de montos, pues bueno, uno se puede ajustar en función de los montos que tiene Ujú. disponible. Yo consideraría que esto es una cantidad con la cual se puede adquirir cierto equipo, pero volvemos. Esto es clave también, como lo mencionaba Juan Carlos, porque aquí y hay un dicho en tecnología que le dice que si usted le mete basura al mejor sistema, basura le va a salir también. O sea, hay una cuestión de datos, de con qué vamos a alimentar esto. Y si nosotros tenemos también problemas con el tipo de información en cuanto a la limpieza que nos va a dar nuestro censo. Entonces, aquí también eso es un juego o una variable importante a considerar. Pero de igual manera, volviendo específicamente a la Ujú. pregunta, creo que el dinero es suficiente. Espero que lo tengamos, porque como Juan Ujú. Carlos les explicaba también, hay una parte, una cosa que pongamos en el papel, cómo estamos desembolsando ese dinero, en qué punto vamos a tener la necesidad de ejecutar ese dinero, porque aquí tenemos un monto mucho mayor de lo que está transferido. Entonces, si son acciones paralelas que usted tiene que utilizar, usted tiene que hacer, entonces también usted no va a tener la disponibilidad del dinero. Entonces, al final, todavía tenemos restricciones, todavía no tenemos una claridad completa
de si el Consejo Nacional Electoral va a tener todos los recursos necesarios para poder ejecutar en el tiempo que Sí. lo requieren. Bueno, mire que aquí está Juan Carlos Aguilar. Documentos electorales. Se van a invertir 435 millones de lempiras. Aquí entran las papeletas. Ahí entran las papeletas, Las urnas. las urnas, el tema del todo lo que lleva la maleta electoral, tinta. ¿no? La tinta, el cuadernillo electoral, todos esos elementos. Sale más caro que las generales, ¿verdad? Sí, porque son más, o sea, ustedes agregan más porque, o sea, su papeleta está en las tres mesas, ¿no? O los tres partidos políticos, mejor dicho. En cambio, en la general, usted va a una sola urna o un solo espacio en donde va a votar, un centro de votación, y usted sabe específicamente que va a ese lugar y no hay una clasificación por partidos políticos. Lo que hay que ver, y que creo que retrocediendo un poquito al tema de la biometría, creeríamos que, y bueno, y si lo hicieron de manera responsable, que entendería yo que sí, desde el Consejo Nacional Electoral, al momento de la construcción del presupuesto, es que se hizo una estimación y una cotización con precios de mercado para ver si efectivamente estos 74 millones, así como los otros millones para temas de papeleta, van a ser suficientes. Y aquí solo una alerta, Ramón, para el pueblo hondureño en este tema de los 1.492 millones de lempiras en temas presupuestarios. A la fecha, solo ha recibido 795 millones de lempiras el Consejo Nacional Electoral, más los 324 millones de lempiras que tenía para el presupuesto de 2024 con los que estaba operando originalmente, pero todavía quedan 701 millones de lempiras que no han sido desembolsados, presupuesto que fue aprobado por el Congreso Nacional, pero que están pendientes de ese fin y que esperemos se haga de manera pronta para así evitar también el tema de retrasos, ¿no? Un poco con lo que decía Aníbal, el presupuesto del Consejo Nacional Electoral lo envió desde mayo y se aprobó hasta agosto. Evidentemente, esos 3 meses genera un desfase porque usted no puede iniciar los procedimientos de contratación. Lo mismo pasa, y creo que es importante mencionarlo y ir en la línea, con la Unidad de Política Limpia. Unidad de Política Limpia, los comisionados nos han manifestado que ellos enviaron inclusive desde abril el tema del presupuesto y a la fecha siguen esperando. No, pero mire que aquí está, control de campañas y propaganda política, 207 millones de lempiras. Pero no se les ha entregado todavía. Y obviamente se canaliza a través del Consejo Nacional Electoral, pero todavía la Política Limpia no tiene ese dinero. Incluso ellos en abril se lo remitieron a CNE. CNE en mayo envió el consolidado del presupuesto y se aprobó ese presupuesto especial hasta agosto. Pero Ahora, hasta la fecha Política Limpia no ha recibido el dinero. Es que esa es la pregunta, si estos 207 millones de lempiras que está ahí para control de campañas y propaganda política van a ir directamente a la unidad de política Creería que no. limpia. Yo creo que no, yo creo que parte de estos es parte, recursos. porque hasta donde sé son 124 millones los que son para Política Limpia. Ahí está, póngame en pantalla, porque esto fue lo que remitió Finanzas. Ahí está lo que remitió Finanzas. Mire, 788 millones de lempiras, que es el primer desembolso otorgado al CNE para elecciones primarias del 2025. Su criterio, ingeniero. No, volvemos a lo mismo. O sea, una cosa es que nosotros lo tengamos presupuestado, una cosa es que nosotros tengamos la capacidad de ejecutarlo. Y mientras no se tenga el dinero, todo lo que queda está en papel y está en planes. Y desafortunadamente, y volvemos, y nosotros analizamos la conducta histórica de diferentes gobiernos, de diferentes partidos, una de las formas de poder eliminar o reducir el impacto de los entes contralores ha sido a través del dinero, a través del presupuesto, a través de no transferirle para que puedan ejecutar todas las acciones. Y lo estamos viendo de nuevo en la unidad de política limpia, que también aprovechando, yo quisiera recordarle a las personas que están en la unidad de política limpia que tenemos ahí el acuerdo que sacaron ellos de su oficina, el 001-2023, donde se ponía en secretividad la información y los datos de los aportantes, tanto naturales como jurídicos, de campañas políticas. Eso es algo que debe de eliminarse. Aquí quien aporta las campañas debe de ser transparente, debe de conocerse por toda la ciudadanía. El pecado original de la política en nuestro país es quien aporta las campañas. Y esto es muy importante que nosotros le demos transparencia, no que lo estemos poniendo en secretividad. Segunda pausa, ya regreso en Día Político por TSI. Bueno, aprovechemos los tiempos, por favor, a mis invitados. ¿Qué pasó con el desglose que tenemos de...? Bueno, mire que para los custodios electorales se está hablando de invertir 42 millones de lempiras. Es decir, vamos a ver nuevamente la figura del custodio electoral en las primarias. Y porque está implementada también, ¿no?, dentro de
de la ley electoral y también cumplen un rol, ¿no?, en ese tema del traslado, incluso de toda la documentación, de todo el tema todo lo electoral, ¿no?, lo que comprende la urna, la papeleta, etcétera, y juegan un rol importante, ¿no? Y ahí es también cómo se van a escoger esos custodios, el nivel de capacitación también que le debe de generar el Consejo Nacional Electoral, y a partir de ahí hacer, ¿no?, un trabajo de calidad en donde se garantice, ¿no?, más allá de ese rol constitucional que tienen las Fuerzas Armadas en el traslado, pero también en asegurar que las elecciones se desarrollen de manera pacífica, cumpliendo con lo que establece la ley, cumpliendo con lo que establecen los propios reglamentos y procedimientos, así como la Constitución de la República, ¿no? Bueno, la contratación de la empresa que manejará TREP, biometría y auditoría para las elecciones de marzo, del 9 de marzo del 2025, esto, ingeniero Calix, nos pone a los hondureños en una perspectiva clara y positiva, transparente, honesta, legal, en base a ley, de que elecciones en el 2025 se garantizan. No, yo no podría garantizar las elecciones porque volvemos a lo mismo. O sea, tenemos que, el solo contratar una compañía no le garantiza absolutamente nada. La garantía viene del tipo de exigencia, de requerimiento que nosotros le establezcamos al servicio que va a brindar esta compañía. Y entonces de ahí se puede deducir si por lo menos nosotros tenemos la expectativa de un proceso que tenga la calidad necesaria en cuanto a seguridad tecnológica o de procesos que nosotros queremos implementar. Y algo que es importante en el sector público es la transparencia y qué datos van a tener a disposición de la ciudadanía. Y vamos más allá de eso, en qué formato se van a tener. Deben de estar en un formato de datos abiertos donde tanto la descarga como el análisis de los datos sea factible. El tener fotografías subidas realmente no le facilita a usted el análisis de datos. Entonces, ahí tenemos que nosotros irnos moviendo para que se pueda establecer eso, y eso es lo que le va a brindar confianza a la ciudadanía. La sola contratación o solo la contratación de una compañía no nos asegura nada. Tenemos que saber qué le estamos pidiendo a esa compañía que nos brinde como servicio. Perfecto. Bueno, ya estamos en la parte final del programa. Sus conclusiones, por favor, Aguado. No, solamente primero, ¿no?, el llamado a la Secretaría de Finanzas a que haga ese desembolso final, que son estos 701 millones de lempiras, para que el Consejo Nacional pues tenga su presupuesto completo, así como también se pueda dotar de un presupuesto a la Unidad de Política Limpia. También preveyendo, ¿no?, porque este presupuesto solamente es para elecciones primarias internas, preveyendo el tema de las elecciones generales, ir vinculando y ir elaborando un presupuesto lo suficientemente adecuado para evitar esos retrasos que hemos tenido por la importancia que tiene una elección general y que va a definir el futuro del país del 2026 al 2030, en donde a pesar de que en esa 449 existen esos 2.400 millones de lempiras para temas electorales, pero que todavía no se sabe cuánto va a ser la cantidad porque no se ha elaborado tampoco un presupuesto desde el Consejo Nacional Electoral, pero sí hacerlo con tiempo, ¿no? Y que incluso, aunque parezca complicado y todo, no olvidar las reformas electorales, que de alguna u otra forma se pueden realizar todavía. Perfecto. 10 segundos, ingeniero Calix, por favor. No, un llamado a la ciudadanía que, bueno, la democracia no es el único factor, pero uno de los factores importantes que tiene es el proceso electoral y el respeto a la voluntad que se manifiesta en cada voto. Pero es responsabilidad del ciudadano involucrarse, es responsabilidad del ciudadano entender el proceso y es responsabilidad del ciudadano asegurarse que se haga correctamente. Entonces el llamado es ese a toda la ciudadanía. Gracias, ingeniero Calix. Saludos para usted y para su familia. Gracias a ustedes y un gusto. Claro. Gracias, ingeniero, abogado. Muy amable. Un saludo. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.